Guapetonas, bienvenidas una vez más al canal. En el día de hoy, como vieron en el título, les tengo este video donde les voy a hablar de todas esas cosas que he estado utilizando para ayudarme en el gym, para ayudarme en mi rutina, en mi pérdida de peso y sobre todo que han hecho de todo esto algo más fácil. Así que si les gusta la idea, no olviden darme ese like, suscribirse si no lo han hecho, activar la campanita para que YouTube les diga cada vez que yo suba un maravilloso video. Así que comencemos. Este video les voy a compartir suplementos, ¿bien? Es con lo primero que voy a comenzar. Pero sin antes, obviamente, decirles que todos estos suplementos yo los tomo con ayuda de un médico. De hecho, los conocí, las marcas y todo por mi médico, ¿bien? Entonces, esto ustedes tienen que hacerse sus analíticas, ver si realmente ustedes necesitan comprar estos suplementos y todo lo demás. Yo no soy doctora, yo no sé qué cosa tú realmente necesitas en este momento, porque tal vez yo te hable de vitamina D, pero tú necesitas, no sé, tal vez más otra vitamina que no sea esa, necesitas vitamina K, más que D, y yo te voy a hablar exactamente de lo que a mí me ha funcionado. Y si tú sientes los mismos síntomas que yo, lo importante es que te dejes ver por tu médico, que te haga analíticas y de ahí queden en un acuerdo para comprar pues los medicamentos o comprar los suplementos que necesitas para pues día a día ayudarte con esto, la alimentación y el ejercicio, y dar pues lo mejor de ti para tu cometido, ¿no? Para esa meta que tú quieres lograr. Eso se los digo porque hay que ser responsable. No quiero que este video lo tomen como de ejemplo para, no, Kitty dijo que si yo me tomo esos rebajos, eso no es así. Ustedes tienen que hacer las cosas según su médico les indique y como ustedes se sientan, ¿bien? Algo que me pusieron a mí que tomara fue omega 3. Y yo lo había tomado en otras ocasiones y siempre me repetía y estaba como que, ugh, y otra vez eso. Pero mi doctora me dio como una lista en Amazon donde yo podía comprar todo lo que está ahí, lo que ella me recomendaba, ¿no? Los recomendados. Entonces, esta marca a mí me gustó muchísimo, que es este omega que ven aquí. Es un poco costosillo y todo, pero este omega, chicas, no me repite. Es lo primero. Siento que mi estómago como que le cae bien. A pesar de que yo cuando me tomo esto es en el desayuno y la última comida. O sea, porque yo estoy en un fasting, obviamente. Por eso tengo 2 comidas nada más. Pero me cae súper bien, no me repite, me siento bien. Y de verdad que me encantó. Aquí no me queda mucho porque yo hice una comprita por Amazon y todavía no me ha llegado. Pero son así, son unas cápsulas de gel, como ustedes ven. Y me tomo 2. Y me va muy muy bien y no me repiten ni nada. Y tienen algo curioso, que es que a mí me huelen como a cereal, no sé por qué, huelen rico. Así que les recomiendo un paquetón esta marca para lo que es el omega 3. Ustedes sufren como yo de estrés, desde que tienen hijos ya no duermen y todo es muy difícil. Yo tomo magnesio y el magnesio que tomo es esta marca, señores. Esta marca a mí me ha relajado muchísimo. De hecho, esta es mi última botella. La doctora no me ha vuelto a poner magnesio. Esta es la última que voy a comprar, creo. Pero yo creo que sí me voy a seguir tomando porque leí que eso uno lo necesita siempre. Así que nada, yo voy a consultar como quiera con mi médico. Pero miren, esa es la marca que estoy utilizando y este es el que estoy tomando. Y me va súper, súper bien. Es un magnesio que desde que me lo tomo me da sueño. desde antes de tomármelo yo tengo sueño, pero cuando me lo tomo siento que me relajo más, que puedo caer más profundamente en el sueño, que me siento mucho mejor. Cuando despierto en las mañanas me siento renovada, descansada. Y se los recomiendo mucho para aquellas que tengan problemas con deficiencia de magnesio y lo demás, porque la mayoría de nosotros tenemos deficiencia de este mineral y les recomiendo mucho esta marca. Esta marca me ha gustado muchísimo, no solo en el magnesio, sino en otras cosas. Les voy a mostrar el otro que tengo de esta marca que me ha gustado. Otra cosa de la que yo tenía deficiencia todo el tiempo era de vitamina D, y esta que ven aquí tiene vitamina D y K, que la K ayuda a transportar la vitamina D también, y eso sí me va bien, señores. Eso sí es bueno. Esta ayudó a que mi vitamina D estuviera on point, bien, y aunque ya no es un medicamento que de por sí mi doctora me lo pone, yo sí me sigo tomando una y de vez en cuando 2 y así, porque esto ayuda mucho al estado de ánimo, te ayuda a estar como feliz. Para mí la vitamina D es la vitamina de la felicidad, eso me lo dijo un médico una vez y nunca se me ha olvidado.
porque esto ayuda a que tú no entres en depresión ni nada de eso. Cuando tenemos la vitamina D bajita, entramos muy fuertemente en la depresión, porque es la vitamina que nos da el sol, señores. Cuando nosotros no vemos el sol, es como que se nos va la felicidad. Nosotros tenemos que tomar el sol. Por eso muchas veces, no sé si lo he dicho antes ya en el canal, yo no uso ni siquiera protector solar en la mañana. Yo me dejo tomar el sol. Ahora, como yo estoy el día entero en la oficina, a veces sí me pongo protector solar, pero para la luz, esta luz que estoy recibiendo, que es la de LED, que esa hace mucho más daño que la del sol, para que ustedes sepan. Pero eso es otro tema. El punto es que la vitamina D es muy importante, y esta marca fue la que me ayudó como que me subiera realmente la vitamina D, porque yo usaba otra y nunca me subía. Y con esta, miren, arriba, para arriba y nunca para abajo. Me ha encantado esta vitamina D. Si yo hubiera utilizado eso durante el embarazo, yo me hubiera ahorrado mucho dinero. Porque en un frasquito de esto, yo hubiera alcanzado la vitamina D que yo necesitaba. Y yo me compraba de lo grande, y esa vitamina D en el suelo, en el suelo, en el suelo. Pero esto, mi amor, es un cuchillo. Entonces yo les había compartido que yo siempre he hecho ejercicio. Siempre. No importa en el estado de gordura que he estado, siempre me he ejercitado. He caminado, he practicado, bueno, he ido a natación. Estuve en el gimnasio en varias ocasiones, en diferentes gimnasios. He probado de todo para mantenerme no tan gorda y también para ayudarme con la movilidad. Entonces, yo siempre he sabido que hay que tener días de recuperación, porque el cuerpo se resiente por tanta actividad física. Entonces, yo he abusado muchas veces de mi cuerpo por querer rebajar lo que no puedo rebajar en un día. Lo quiero rebajar yo, lo que engordé en 2 años, lo quiero rebajar en un día en el gimnasio, y me he sobreejercitado y mi cuerpo lo resiente. Entonces, en este nuevo estilo de vida que estoy llevando, que ya tengo más de 8 meses en esto, probé lo que son los BCA y entendí realmente para qué eran. Esta marca yo la conocí por mi doctora, mírenla aquí. Y este es el sabor que a mí me gusta, porque yo estaba comprando otra que era sin sabor y se me hacía pesado bebérmela, para serles sincera. Y empecé a comprar la de piña, y esa me ha gustado muchísimo y es la que utilizo ahora mismo. Señores, esto es una recuperación total. Aparte de que te mantiene hidratada cuando estás haciendo ejercicio, también siento que me ayuda en la recuperación del músculo, de que mis rodillas no me duelan tanto, de que siento que además de que los BCA ayudan y promueven a la recuperación después del ejercicio, también te ayudan a formar músculo. Así que uno, cuando está en este proceso de bajar y quemar grasa, necesita mantener el músculo o ganar más músculo, para que tu cuerpo, el déficit que tenga, solo sea en la grasa, que tu músculo se alimente de la grasa, hace que rebajes por mucho más tiempo que solamente haciendo cardio, porque siempre tu músculo se va a comer la grasa, y mientras más músculo, menos grasa tú vas a tener en el cuerpo, y esto ayuda a la formación del músculo. Entonces, desde que lo tomo, miren, yo he notado la diferencia cuando se me acaba este frasco. Yo duré 2 semanas sin tomármelo, porque este fue el que me llegó por Amazon, de una antigua compra que hice, y miren, yo la pasé de Caín. Yo siempre tenía sed cuando estaba ejercitándome, no me sentía que me concentraba tampoco, porque al tener sed sentía que me iba a desmayar. Y de eso le voy a hablar más adelante, algo que utilicé, que estuve leyendo acerca de eso, y quiero compartirles también, de por qué uno se desmaya en el gimnasio, que no es por el azúcar. Ustedes se van a sorprender, le va a hacer puff la mente. Entonces, esto de verdad que me ha ayudado un paquetón, y yo se lo recomiendo a ustedes. Pregúntenle a su médico si ustedes pueden tomar el BCA, el BCAA, pero de verdad yo creo que todo el que hace deporte, que hace ejercicio, alguna actividad física, debería de tomarlo, porque ayuda mucho a la recuperación y a ganar músculo. Lo que le hice el spoiler ahora mismo es de esto, que es electrolitos. Este es los Elements, realmente, que se llaman. Estos, yo compro unos packs que vienen variados. De hecho, pedí otro porque ese es el único, el que me falta. Yo me tomo la mitad de esto. Ellos tienen sodio, potasio y magnesio. Y a mí me pasa, yo me tengo que tomar la mitad de esto con el agua. Y lo suelo hacer post ejercicio, durante el ejercicio, o si tengo una sed increíble, pues yo tomo esto también. Así es que yo lo hago. Esto me ha ayudado muchísimo. Miren, a mí me pasa que cuando yo estoy haciendo un ejercicio, que es la mayoría del tiempo, porque ahora los ejercicios que me puso mi entrenador son muy fuertes, son ejercicios
que es del cuerpo entero. Y para mí, que tengo tanto peso, a veces mentalmente yo tengo como un bloqueo de espérate, yo podría hacer esto, porque es que mi cuerpo se resiste a hacerlo, porque yo siempre pienso en mi movilidad. No es que yo no quiera hacerlo, es mi movilidad. Yo podré tirarme en el suelo y levantarme sin hacer ridículo aquí. O yo podré hacerlo sin que se rompa la licra. No, mentira. Yo lo que pienso es si poder levantarme rápidamente, si tengo que apoyar la pierna en X forma, porque antes yo tenía muchos problemas de movilidad cuando estaba más gorda, como de pararme en la rodilla y todo lo demás. ¿Qué sucede? Esto no es que te va a ayudar a tener la confianza para hacerlo, pero al hacerlo rápidamente yo me mareaba. Y yo pensaba que era un bajón de azúcar porque lo que te dicen, no sé si solamente pasa aquí en República Dominicana, dicen, ay, le bajó el azúcar, como que tú te mareas. No es el azúcar, señores, es la sal. Al yo sudar tanto, ejercitarme tanto y hacer un movimiento que le costó a todo mi cuerpo mover toda esta carne con mucha energía y pararse otra vez y levantarse, no es un mareo solamente por la fatiga, es un mareo porque estoy perdiendo mucho electrolito y todo lo demás. Yo me puse mareada en el gimnasio cuando terminé de hacer ejercicio, estaba sudando muchísimo y empecé a sudar frío. Y dije, wow, me estoy mareando, la boca se me puso blanca, me vi en el espejo. Y yo no le dije a nadie nada. Yo sé que eso no se hace, pero yo no le dije a nadie nada. Cogí mi bolsa y mi vasito de agua y le eché un chindeto. Lo moví, me senté y me lo bebí. Señores, yo me recuperé. En menos de 3 minutos ya yo estaba bien. Entonces, yo que he padecido de esto, que me he desmayado en gimnasio ya antes, que he pasado de todo, eso no es un problema bajón de azúcar, es la sal. Entonces, yo empecé a leer en internet que la mayoría de este tipo de síntomas no se deben a problemas con el azúcar, sino con problemas de deshidratación. Entonces, hay que mantenerse hidratado. Y esto es mi salvavidas. Yo lo llevo, aunque no vaya al gimnasio, en mi cartera. Y de verdad que me ha salvado la vida en varias ocasiones. Cuando siento que me voy a desmayar, no es desmayo, mi amor, por falta de cuchara, no es desmayo por falta de azúcar, me desmayo por falta de electrolitos. Usted está deshidratado porque bebe agua sin electrolitos, que no está mineralizada. Entonces, esto es muy bueno. También yo una que otra vez lo mezclo con un poco de limón en la mañana, me lo bebo, para darme como un boost a mi hidratación. Sobre todo porque yo he sufrido ya de los riñones y todo eso. Señores, esto yo se lo recomiendo a ojos cerrados, de verdad que sí. Esto es un éxito. Ahora viene mi recomendación, mi gran recomendación. Miren, yo antes he tomado lo que son proteínas. Yo tomaba la de Sacha Fitness, tomé una vez otra ahí que se parece a esta, pero no es esta, que sí tiene glucosa, no, sucralosa que tiene, pero la que le va ganando a todas es esta. Esta yo la conocí por mi doctora, es la Isopure. Esta es la de chocolate, es la única que a mí me gusta. Yo probé ya la de vainilla, pero me gusta más la de chocolate. Y señores, esto es un éxito total. Esta trae 41 servicios y yo lo uso un cup de esto cada vez que yo entreno. Y me encanta, el sabor es súper ligero, no es dulce en realidad. Se puede mezclar muy bien con fruta, si bebes fruta, si comes fruta por supuesto. Yo no, yo cojo mucho hielo y me hago una batida con mucho hielo y esto y me sabe delicioso. Y de verdad, señores, se los recomiendo un paquetón. Gracias a este amiguito, yo creo que no he perdido el músculo que me ha costado tanto ganar, porque cuando pierdes grasa y estás así como yo, ser gordita así mórbida, empiezas a perder todo, músculo, grasa, todo lo que se vaya se empieza a perder. Pero con esto, mi amor, no. Así que yo les recomiendo mucho esta proteína y me encanta, de verdad. Huele riquísimo. A mí me gusta cómo huele. Huele a chocolates, así, trae su propio cup para servicios. Y lo mejor que tiene esta proteína, que es una proteína 100% whey, es una proteína que inclusive tiene en sus componentes, tiene BCAAs y también tiene 4 gramos de glutamina. Es una proteína que es baja en carbohidratos, que te asegura una buena digestión y sobre todo que te asegura que no vas a tomar como carbohidrato de aquí, que no tiene mucho carbohidrato. O sea que esto que tú estás haciendo no es un alimento que te va a engordar, que te va a hacer ganar volumen en sí, sino que para las que estamos en esto de perder peso, esto no, es un apoyo muy bueno, que tenga todo lo que tiene esta proteína. Se las recomiendo un paquetón. Yo no soy la más
Sport Pro del mundo, ni soy la persona que más sabe de esto, pero investígate esta marca porque te va a encantar. Todo lo que tiene para aportar, para mí lo cumple, te lo dice una persona que está todavía estoy en una morbidad, pero encuentro que esto me ha ayudado muchísimo en mi proceso de bajar de peso sin tener que arriesgar ni perder mi músculo. Así que te la recomiendo, me encanta. Vamos a entrar a lo tecnológico. Yo iba a enseñar mi reloj, pero la verdad es que estaría mintiendo porque yo casi no estoy utilizando mi reloj para monitorear nada. Yo he dejado como que de monitorear todo. Yo inclusive tengo uno para monitorear el sueño y ni eso, señora, porque yo como que me solté y dejé que los profesionales hagan su trabajo y yo me dediqué solamente a la actividad física. Sí, es verdad que tengo que hacerlo, voy a retomarlo, pero no le voy a tirar el reloj aquí porque en realidad yo no lo estoy usando y no sé que si es tan bueno o no. Bien, pero les voy a mostrar algo que sí me ha ayudado muchísimo en la motivación. A mí me encanta la música, sobre todo cuando voy a ejercitarme. Los playlists que yo uso de música es de rock y de metal alternativo y cosas así como oyeron. A mí me gusta ese tipo de música para entrenar. Si quieren les voy a dejar Spotify aquí abajo para que lo escuchen. Y a veces escucho una que otra música cristiana también para iniciar la mañana y le voy como subiendo un poquito a todo. Pero yo utilizo este tipo de audífonos, los Airphones sería, creo que sí que se dice. Este es de una marca ahí que compró mi esposo en PriceMart, que vienen dos pares y él me regaló uno. Yo no sé ni qué marca es, yo uso este solamente. Creo que se llama Soulmate, algo así. Y yo compré esto que ven aquí en AliExpress. Señor, y esto es maravilloso. Esto es para usted poner su earphone ahí. Miren, ahí. Y ponérselo en la oreja de esta forma. Así. Miren. Espérense que los cabellos no me dejan. Usted se lo pone así y usted puede saltar, patalear, brincar y eso no se cae de ahí. Lo mejor de eso es que es ajustable, miren. ¿Ven? Se ajustan a tu oreja y no hay problema. Miren, eso se queda ahí ajustadito. Porque yo soy de las personas que tengo el orificio muy pequeño, no sé qué, pero nunca me caben ahí, esas cositas no me caben en los oídos, se me salen, son demasiado grandes. Entonces yo tengo el oído muy pequeño, entonces yo me lo dejo ahí supuesto, escucho mi musiquita, pero está con esto y no se me cae. Y puedo saltar, puedo correr, puedo tirarme en el suelo y eso no se mueve. Y yo escucho mi música tranquila. Señores, es un éxito total y les recomiendo eso, de verdad. Eso me ha ayudado muchísimo. Se saca también y se pone, mírenlo ahí. Yo elegí estos que son transparentes, los puedes comprar de colores, pero para mí los transparentes pegan con todo. Así que me ha fascinado esto, se los recomiendo un paquetón. Otra cosa que me ha solucionado a mí la vida, de verdad que sí, es esto que ven aquí. Esto me lo regalaron cuando yo comencé en la clínica que estoy yendo con mi doctora y a mí me ha fascinado. Es un pastillero que tiene los días de la semana. Y cada pastillero de estos que vienen aquí tiene 3 compartimentos que tienen en la mañana, en la tarde y en la noche. Y miren, esto es fantástico. Es maravilloso, genial. Y esto yo no lo hubiera comprado. Si a mí no me lo dan, yo no lo compro. Porque yo nunca pensé que una cosa como esta podría hacerme la vida tan fácil. Yo se los recomiendo un paquetón. Todo lo que yo les estoy mostrando. Hice toda una lista en Amazon de todo lo que les estoy mostrando, por si a ustedes les interesa comprarlo ahí y apoyarme también de esa forma, comprando para que me den una mínima comisión en Amazon para yo seguir comprando estas cosas que me han resultado. Pues ustedes pueden comprar con esos links, o si no, ustedes pueden comprar también por los links que les dejé aquí, directos a las tiendas que vieron ahí para que también me apoyen en el canal. O si ustedes quieren, simplemente busquen lo que ustedes quieran en YouTube y lo compran. Yo no tengo que ver con eso, pero se los dejo así para que sepan que ustedes me estarían haciendo una gran ayuda con eso. Y
es un gran apoyo para mí. De verdad que sí, se los agradezco si lo están haciendo. Así es este envase. Yo no ando con el envase completo, obviamente. Yo cojo el día, puff, me lo llevo en mi cartera y líquido. Entonces lo vuelvo a poner aquí y el otro día, puff, cojo el otro. Y así lo voy utilizando y me va súper bien. Ya al final de la semana, pues vuelvo y le hago el refill a todas las pastillas y así es como lo voy utilizando este bolsito. Y es súper práctico, bien, bueno para viajar y de verdad que se los recomiendo un paquetón. De verdad esto a mí me ha solucionado la vida. De verdad, yo no sé cómo nunca se me ocurrió comprar uno de estos. Tuvo que venir la doctora a recetarme cosas y regalarme uno de esos, porque yo coja vergüenza. No va a ser que tú no conoces eso, Kitty. Para mis pies, yo tengo un tema con los pies. Yo he sufrido en anterioridad lo que se le llama pie de atleta, como que se me agrietan entre medio de los dedos y acumula por la humedad, porque no me seco muy bien ahí, porque antes no me podía agachar para secarme muy bien los dedos de los pies y ahí se acumulaban bacterias que producían mal olor y que quebraban la piel y se hacían pequeñas heridas. Sí, eso suena muy doloroso y lo era, de verdad que sí. Ahora, como tengo mejor movilidad, yo sí me agacho y me puedo secar los pies, pero por si acaso, por si cojo alguna bacteria en el baño, en el gimnasio que me estoy bañando ahí, pues yo utilizo esto que ven aquí de Top Care. Esto yo se lo he enseñado antes en mis acabados y es un producto que a mí me encanta. Esto ayuda a desinflamar, ayuda contra los hongos, ayuda al mal olor, ayuda a todo para los pies. Es un spray que cuando se seca se vuelve como un polvo y de verdad que es maravilloso. Mírenlo ahí, está cerrado y ahí está abierto. Y es maravilloso. De Top Care ustedes pueden encontrar varios de estos. Hay uno que es naranja, que lo he utilizado también, que me va muy bien. Y este que lo estoy probando, que me ha gustado también, un paquetón. De verdad que les recomiendo este producto si han sufrido de pie de atleta o si son como yo, que les sudan los pies cuando están haciendo ejercicio o lo que sea. Y las medias tienen que cambiarla cada rato, que hay que tener mucha higiene con eso. Y utilizar este spray es un plus y las va a ayudar un paquetón. Y así ustedes no tienen sus pies apestosos, sus pies huelen bueno y tienen sus pies bien, en shape. Y además, otra cosa que ayuda ese spray a mantener todo seco. Es como astringente, como que deja todo bien sequecito. Para mis estrías, para mi piel que está pasando por todo este proceso de sacado de grasa, yo utilizo este aceite que ven aquí, que es el Bio Oil, que este aceite a mí me encanta. Miren, esto es para todo. O sea, esto es para las estrías, esto ayuda también para hacerte masajes y huele muy, muy bueno. Yo utilizo el que es rosadito y como ven, ese es el pote grande, que este lo venden en este formato así grande, no lo venden aquí en el país, yo no lo he visto. Solo he visto el pequeño y el mediano, este grandote no lo he visto. Y este yo me lo compro por Amazon y de verdad que me encanta. Miren, yo tengo uno pequeño ahora que estoy utilizando, que es como, les lo voy a mostrar en un momento, denme un momentito. Déjenme mostrarles para que ustedes sepan. Miren, este es el que yo tengo en el bolso de gimnasio. Se supone que es más natural, se supone que da mejores resultados que el que ya yo estaba utilizando. Es de la misma marca, pero es una línea como aparte. Y yo lo estoy utilizando todavía, aún no veo resultados que le diga, wow, trabaja mejor que el otro. Pero no sé, a mí me gusta más el que tiene fragancia hasta ahora. Y estoy probando a ver, yo compré de este uno con fragancia que lo conseguí en el país, así chiquito. Pero no sé, todavía estoy pensando a ver si lo cambio por ese o sigo utilizándolo a ver cómo me va. Entonces, no sé, tengo como sentimientos encontrados aún. Ese no tiene fragancia ni nada. Y nada, voy a ver qué tal, le voy a dar una oportunidad. Otro producto que les voy a mostrar para el cuidado de la piel que me ha ayudado muchísimo, pero con el tema de la celulitis. Abro aquí paréntesis. Yo sé que el tema de la celulitis es un tema que aunque es estético, se debe tratar como una enfermedad, como lo que es, ¿no? Una enfermedad de acúmulo de grasa y que se ve de forma cutánea, ¿no? Entonces, esto se debe tratar con mucha dieta y ejercicio, que es lo que yo estoy haciendo. Yo sé que el hecho de utilizar cremas y demás no es lo que está ayudando a desaparecer la celulitis. Yo lo sé. Pero hay un sentimiento encontrado con algunas cremas que yo utilizo para la celulitis que me gustan los efectos que tiene. Y no necesariamente es porque trabaja en la celulitis, sino por los efectos que yo noto en la piel que tiene celulitis. Miren, yo estoy utilizando esta crema, que yo la he utilizado en la antigüedad ya, que es la Janet. Esta yo la estoy utilizando básicamente
como dice ahí, como un quemador de grasa y que ayuda con la celulitis. Pero ¿qué pasa? Cuando yo hago piernas, a mí me duelen mucho las piernas y las articulaciones. Y esto cuando te lo calientas, te lo pones en las piernas, se siente como un frescor inmediato en las piernas. Y esto me ha ayudado a mí a mejorar la circulación en las piernas. ¿Me entienden? Entonces yo siento que la piel se ve mucho mejor cuando utilizo esta crema. Entonces por eso es que yo la utilizo. Me van a decir, Kitty, pero hay cremas térmicas que venden para los músculos y eso. Yo las tengo también y las he utilizado, pero ninguna como esta. Yo siento que esta, como que de verdad se pone más lisa la piel cuando la utilizo. Y lo único malo que tiene para mí esta crema es que huele demasiado. Tú te pones esto en el gimnasio y eso huele hasta afuera. Todo el mundo sabe que tú te estás poniendo esa crema en la piel. Yo sé que muchas me dirán, esa Bárbara, mira lo que se untó ahí, que dejó este bajo en el gimnasio. Yo lo sé, es un gimnasio fino, señores, de gente cara. Yo con esta crema, ya ustedes saben, arrasando por ahí. Y yo me la pongo como quiera. No me importa, yo me la pongo. Y yo me la he puesto. Y de verdad que las piernas yo las noto diferente y me las sigo poniendo. Yo sé que no es la crema, yo sé que tal vez es el efecto mentolado que tiene la crema, no es que me está quemando la grasa, sino que el efecto mentolado que hace me ayuda con eso. Pues yo no sé qué es lo que tiene esta crema, pero a mí me gusta y yo la estoy utilizando por eso. Yo siento que le va muy bien a mis varices, a mis arañitas, siento que se reactiva la circulación por ahí y nada. Yo sí la voy a intentar probar con un masajeador que compré por Amazon que no termina de llegar, le voy a dejar la imagen por aquí. A ver cómo me va con esta crema que ayuda a romper con la celulitis de una forma, ese masajeador. Y yo tengo que probar eso, de verdad que sí. Así que nada, a mí me gusta mucho cuidarme, señores. Me gusta el tema de untarme cosas que yo sienta que están haciendo algo por mí, aunque nada más sea psicológico, pero a mí me gusta. Quiero que me entiendan en ese punto. Así que por eso me compré esta crema y denle una oportunidad. Ustedes van a ver lo que yo les digo cuando digo que trabaja de verdad y se ve la piel como que se reactiva algo ahí. No sé qué es, pero se reactiva. Por cierto, a mí nadie me está pagando para yo mostrar a ustedes todo esto. Esto es por mí misma que se lo estoy mostrando a ustedes para darle mis truquitos. Lo que a mí me ha estado ayudando, ¿bien? Otra crema que yo he estado utilizando, esto yo lo vi en TikTok. Esto. No esta de coco, sino la marca. Que es la misma marca de esto que estoy utilizando de Dr. Collado, valga la cuña, ¿no? De esto. Y esta crema yo la compré no solo para mí, sino por el rupe. Mi rupe tiene la piel hiperpigmentada en los codos y aquí en los nudillos en todas partes. Yo, a pesar de que soy una persona que estoy en un estado de sobrepeso, en una morbidad, yo no sufro de tener esto como tan oscuro ni nada de eso, pero sí he tenido mi piel como lo que le dicen piel de naranja. Piel de naranja no, esa es la que es la celulitis. Piel de fresa. Piel de fresa. La he tenido sobre todo en las piernas por la resequedad. Esto de verdad que ayuda a aliviar eso, señores. De verdad que sí, esa hidratación. Me gusta de esta crema que se absorbe rapidísimo. De esta yo no ando con esto en el bulto en el gimnasio, yo ando con una pequeña, se la voy a mostrar ahora, que es donde yo dispenso esta y la voy utilizando porque en el gimnasio yo trato de andar con todo eso arriba, señores. Yo ando con todas mis cosas, pero en potecitos pequeños para poderme ayudar, obviamente, a no tener que estar cargando tantas cosas. Y esta crema yo la recomiendo después del baño, 2 veces, 3 veces al día. De verdad que sí, ayuda mucho con la piel así, con la hiperpigmentación también. Cuando se trata de la resequedad, que sientes que se va oscureciendo el área por resequedad suele suceder, pues a mi rupe con esto se le está aclarando. Y por supuesto su clotimazol, hay que ponérselo de vez en cuando por aquellas áreas para que se le siga aclarando. Pero les recomiendo mucho esta crema, de verdad que sí hace lo que promete. Lo que dijo la chica en TikTok es real, porque me ha pasado y de verdad que se las recomiendo. Y yo la he utilizado ya las dos, la de coco y la de almendra, y siento que las dos funcionan muy bien. Esta en sí es la que tiene aceite de coco orgánico de piel normal a seca. Algo que casi olvido y que de verdad me ha cambiado la vida un poco, me ha ayudado mucho, es este termo, señores. Este termo que ven aquí es de la marca Awala. Y este termo yo se lo vi a una chica que se llama Taylor Wynn.
Ella lo recomendó un paquetón porque tenía unas cualidades muy buenas el termo, el hecho de que no permitía que se acumularan bacterias, que la forma que tiene ergonómica para agarrarlo, que venía en varios tamaños y que se podía agarrar por aquí, pero lo que más me gustó que ella dijo era esto, que se podía abrir así y que tiene un palito para tú, si tú quieres beber así o echártela así. Sorry. Entonces eso me hace beber más agua todavía, que tenga eso así. Y a mi niño también le gusta, no sé por qué que tiene esta tapa, pero a mí me encanta que se pueda beber agua así, por ahí y por ahí también. Cuando tengo más sed por ahí y siempre bebo por aquí, así como discretamente. Y de verdad que me ha fascinado este termo. Está en diferentes colores. Yo elegí este cremita, hay uno negro entero, de todas las formas que ustedes quieran. Está de todos los tamaños, más pequeñito para tus niños o para ti más pequeño si no bebes mucha agua, que recomiendo que beban agua en montón porque eso ayuda a la piel, mi amor. Ayuda con todo, así que bebe agua, mi vida, bebe agua. Entonces, nada, eso me encanta también, que esto es por dentro de aluminio. El plástico que tiene es libre de BPA y de todo eso que puede hacerte daño y que guarda el frío como ustedes no se imaginan. Ustedes pueden dejar hielo aquí, al otro día el hielo está ahí. Así que se los recomiendo un paquetón. Es totalmente de aluminio, así que se los recomiendo, señores. Tiene un aislante muy bueno porque conserva muy bien las cosas frías. Este era el envase que yo utilizo en el gimnasio, que va como por aquí ya. Y este era la de Karité, que es de piel seca a opaca. Cuando este se me gastó, yo empecé a utilizar la otra, echarle adentro. Y ya tengo ahí mi cremita para todos los días que voy al gym. Todos los productos que yo quería recomendarles a ustedes y que me han ayudado un paquetón en mi cometido en el gimnasio. No les voy a dejar de mencionar que tienen que hacer dieta, ejercicio y tratar de tener un apoyo profesional en todo esto, ¿bien? Un apoyo profesional, ¿por qué? Porque no somos médicos, porque no sabemos lo que realmente nos conviene cuando afrontamos este tipo de problemas. A mí me ha pasado que yo he hecho dieta sola y me ha funcionado por mucho tiempo, me funcionó, pero de un tiempo para acá, cuando fui reflejando, pues a más edad, fui reflejando problemas que eran más grandes que yo, como la resistencia a la insulina, como una obesidad demasiado grande para mí. Yo llegué a un peso que nunca antes había tenido, que era 390 libras, señores. Yo nunca había tenido tanto peso en mi vida. Y además afronté un embarazo, en una pandemia, en donde yo no salía, donde no me ejercitaba, donde no me movía y vivía comiendo. Imagínense qué obesidad mórbida la mía, que no podía ni moverme. Y ahora que tengo ayuda, que tengo esa ayuda profesional, me siento tan bien, me siento apoyada, siento que esto nada más no me pasa a mí, que no estoy sola en esto, y por eso es muy importante llevar una ayuda profesional. Si quieres, también puedes llevar una ayuda psicológica. Yo sé que a veces el dinero escasea cuando quieres hacer este tipo de cosas, porque aquí los seguros no trabajan contigo ni para tu salud. Lamentándolo mucho, vivimos en un país en donde los seguros no tienen apoyo en lo que es la ayuda psiquiátrica, en la ayuda psicológica, no tienen ayuda ni siquiera en la ayuda de lo que sería la alimentación. Lo ven como algo estético, el hecho de que no puedas manejar una obesidad mórbida, no lo ven como una ayuda en realidad hacia tu salud, no lo ven como la enfermedad que es. Este problema crónico que todos los días va subiendo por la falta de conocimiento en lo que comemos. La gente no sabe el daño que se está haciendo con la mala alimentación, y se lo dice una persona que trata de salir de ahí, de todos esos males, de ese mal aprendido. Estoy desaprendiendo para encaminarme hacia un buen camino, hacia el camino de la salud. Entonces, con eso no quiero decirles que he ganado la batalla, al contrario, yo estoy aquí peleando igual que ustedes. Algunas me han escrito por Instagram diciéndome que se han hecho la bariátrica, que no le funcionó la bariátrica, otras que le está funcionando. Yo soy de las personas que pienso que tienes que hacer lo que tú piensas que te va a funcionar. Tú tienes que hacer aquello que sientas que te va a motivar y sobre todo que te va a llevar a la disciplina que necesites para lograr con éxito la meta que te has puesto. Yo soy de la que pienso que tú tienes que creer mucho en lo que tú quieres hacer para hacerlo, porque al final nadie lo va a hacer por ti, lo vas a hacer tú.
Entonces puedes tener el mejor médico del mundo, puedes tener la bariátrica hecha por el mejor médico bariátrico del mundo, y si al final tú no haces tu dieta, tu ejercicio y no sigues lo que tienes que seguir, si no lo haces tú misma, no lo vas a lograr. Entonces tenemos que hacerlo nosotros. Eso yo se lo digo porque me ha costado sangre, sacrificio, soltar dinero, cosas que yo no tengo. Yo no soy rica. Yo tengo que trabajar, tengo que hacer muchísimas cosas para conseguir lo que he conseguido y para hacer esta dieta y este ejercicio y mostrarle todo por lo que yo estoy pasando y tratando de hacerles el camino un poco más fácil en realidad y de darles mi apoyo, es que yo consigo como satisfacción para que quede grabado y inmortalizado aquí en esta plataforma tan hermosa como YouTube, que yo lo intenté con ganas y con ganas de ayudar a otros a que sigan el buen camino, el camino correcto. Bien, yo en este punto me siento muy feliz. No les voy a mentir, he logrado metas que nunca pensé que iba a lograr. Por ejemplo, yo tenía el cuello negro ya no lo tengo así. He logrado bajar ya una muy buena parte de lo que pensé que nunca iba a bajar. Yo pensé que yo nunca iba a bajar de 3 y pico. Ya estoy por debajo de las 300 y pico. Ya voy por las 330 y me siento muy feliz con esto que he logrado. Espero ya que cuando este video salga haber estado en las 320. Sé que si mi doctora ve esto, gracias. Mi doctora es Génesis Tiapa del Centro Estético Sculptor. Yo le agradezco mucho a ella porque me ha apoyado muchísimo por sus enseñanzas, por sus notas en cada dieta que me entrega, por su equipo que es muy bueno y siempre me brindan una sonrisa cuando voy y me siento bienvenida, no me siento como una cosa extraña y de verdad que me siento muy bien y muy feliz con ellos en este proceso. Y por supuesto agradecida también con el Body Shop, que aunque yo lo pago de mi bolsillo y donde trabajo también pagan una parte, no les voy a mentir, por eso es que puedo asistir a él. Y por supuesto a mi entrenador, a Jan Aurelio, muchas gracias por estar ahí siempre, apoyarme y darme esas rutinas que aunque yo me queje son buenas porque me han llevado hasta aquí y me han vuelto más resistente y más fuerte. Así que espero que este video a ustedes les haya gustado y no olviden darme su like, suscribirse si no lo han hecho y ver más videos. Aquí les voy a dejar unos cuantos videos que no pueden perderse, más ahora que estoy subiendo más contenido. Así que vamos a ver si ustedes se activan y ven uno de estos videos que les voy a dejar aquí. Le va a salir aleatorio, según lo que ustedes buscan aquí en YouTube, le va a salir un video aquí y tienen que verlo. Prométanme que lo harán. Si es así y si se sienten bien, pues nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.